El título de esta reflexión es ¿cómo actúas cuando te sientes atacado? ¿Cómo reaccionas cuando te sientes atacado? ¿Qué es lo que haces primero? ¿Cómo reaccionas frente a un ataque, especialmente que es injusto? Este Salmo 140 lo escribió el rey David y lo escribió en un tiempo muy difícil de su vida cuando él estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Como lo describe en el libro de 1 Samuel capítulo 18, ahí cuenta la historia cuando realmente Saúl empezó a perseguir a David. Los versículos 6 y 7 de este capítulo 18 de 1 Samuel dice que cuando el ejército de Israel regresó después de haber matado a David al gigante Goliat, salieron las mujeres de la ciudad a recibir al rey Saúl, que venía con el ejército victorioso. Al ritmo de la música de las liras, de panderos, y estas señoritas, estas mujeres cantaban, bailaban y gritaban con gran gozo. Y había una canción que ellos entonaban, y esa canción decía: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Esta canción, esta frase que elevaban estas mujeres de gozo por la victoria tan grande que habían tenido al matar a Goliat, a este gigante, hermanos, disgustó a Saúl. Le causó un gran disgusto, y dice el versículo 8 de este mismo pasaje que se enfureció y dijo: a David le dan el crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den también el reino. Él se disgustó. Como la gente comenzaba a alabar a David y le decía que él había vencido a 10,000 y solo Saúl había vencido a 1,000. Desde ese momento, queridos, el corazón de Saúl se llenó de celos y de odio contra David. Y desde entonces dice esta palabra, que Saúl empezó a andar con una lanza cerca a su mano. Para complicar las cosas en la vida de Saúl, la palabra de Dios ahí dice que él tenía un espíritu maligno que se apoderó de él. Y la única manera de calmar a Saúl cuando este espíritu maligno le empezaba a molestar era cuando David tocaba el arpa. En una oportunidad dice la palabra de Dios que cuando David estaba tocando el arpa para Saúl, él dice en el versículo 11, le arrojó la lanza pensando: a este, refiriéndose a David, lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Oh, queridos hermanos, Saúl estaba como un energúmeno, como un loco, fuera de sí, con celos en su corazón, con un espíritu amargado, con un espíritu maligno que lo turbaba. Por su parte, el versículo 14 dice que David tenía éxito en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él. Y además de esto, el versículo 16 añade: todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David. Miren qué paradoja, qué contraste. A David lo amaban, lo querían, tenían un gran aprecio, mientras que Saúl se estaba sumido en el celo, la amargura, la envidia. Muy triste la condición de Saúl, queridos, lleno de celos, lleno de envidia por este jovencito David, con este espíritu maligno en su corazón que lo atormentaba cada día. Pero lo peor de todo no era esto, hermanos. Lo peor de todo es lo que dice el verso 12. Dice este verso 12: el Señor lo había abandonado. Ya no le hablaba como antes, ya no estaba cerca de él. Y eso es lo que lo tenía turbado. Hermanos, eso es lo que lo llevaba a pensar de manera equivocada cuando estamos lejos de Dios. Estamos ciegos y no podemos ver la realidad. Y actuamos por instinto, por impulso o dominados por la cólera.
esta declaración de la palabra, el Señor había abandonado a Saúl. Es muy triste, hermanos. Porque si Dios no es con nosotros, hermanos, ¿dónde vamos a tener ayuda? Esto hizo que Saúl empezara a perseguir a David, sin piedad. Dice la palabra que reunió un ejército compuesto por 3,000 soldados y bien armados fueron a buscar a David, que andaba con un grupo de amigos quienes lo ayudaban y lo protegían. Dice 1 Samuel capítulo 24, versículos 2 y 3 lo siguiente. Entonces Saúl tomó consigo 3,000 hombres escogidos de todo Israel. No eran cualquiera, eran de los más valientes. Y se fue por los peñascos de las cabras, en busca de David y de sus hombres. Por el camino, dice el versículo 3, llegó a un corral de ovejas. Y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. Y David estaba escondido en el fondo de esa misma cueva con sus hombres. Oh, hermanos, este hombre estaba ciego por los celos. Y los especialistas dicen que los celos son producto de una autoestima muy baja. Y la tenía así Saúl. Él se sentía inferior de David por las alabanzas que éste recibía. Esta autoestima baja lleva a la persona a estar lleno de ansiedad. La ansiedad lo domina. Y si no es la ansiedad, caen en una profunda crisis de depresión. Quieren estar solos y eso los vuelve irritables. Y la característica más grande de un hombre o una mujer celosa es que tienen dificultad para controlar la ira. Una persona cegada por los celos, queridos, puede llegar a cometer los más terribles acciones, hechos criminales. Estas últimas semanas hemos sido testigos de las noticias de los feminicidios que han habido en diferentes lugares del país. Y cuando investigan las causas, ¿por qué asesinó a sus hijos? ¿Por qué asesinó a su mujer? Simplemente cegado por los celos. Antes de reflexionar en este Salmo precioso 140, permítame leer el pasaje para tener como trasfondo el pasaje que tenemos frente a nosotros esta noche. Dice así la palabra de Dios, versículo 1, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Perdón. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de aspid hay debajo de sus labios. Selat. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, y líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a las sendas. Me han puesto lazos. Otra vez dice Selat. Versículo 6. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío. Tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. Y otra vez dice Selah. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Y termina el 12, versículos 12 y 13 diciendo, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el deseo de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Amén.
Estos son los 13 versículos que están divididos en 3 partes. Ahora, cuando dice en sus Biblias la palabra Selah, es porque este es un poema. Y aquel que lo estaba recitando o cantando cuando terminaba el versículo 3 y dice Selah, es simplemente para hacer una pausa. Una pausa y luego empezar el versículo 4 hasta el versículo 5 y ahí dice otra vez Selah. Y luego empieza el versículo 6 hasta el 8 y dice otra vez Selah y luego va hasta el final. La palabra Selah significa hacer una pausa en la lectura o en la entonación de la canción o el poema. En primer lugar, vamos a ver aquí en este salmo cómo David describe a sus enemigos. Dijimos que un ejército los seguía, pero David los describe, les pone ciertos calificativos. Encuentro 7 tipos de personas que persiguen a David. Dice el versículo 1, hombres malos. Dice, líbrame Jehová del hombre malo. Pero también ahí en el versículo 1 habla de hombres violentos. Hombres violentos. También ahí en el versículo 4 habla de hombres impíos. Y en este mismo versículo 4 habla de hombres injuriosos. En el versículo 11 habla de hombres deslenguados y habla de hombres injustos. Estos son calificativos que David pone a estos hombres que eran enemigos de él, que lo estaban persiguiendo. En primer lugar llama hombres malos, son hombres malos, hermanos. Dice Proverbios 16, 12 y 14, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Perversidad es ahí en su corazón, anda pensando mal todo el tiempo y siembra discordias. El hombre malo es un hombre depravado. Hay perversidad en su boca, hay perversidad en su corazón. Todo el tiempo está pensando mal y siempre le agrada hacer discordias. Es un hombre malo, un corazón malo. Y en la Biblia nos habla de muchos hombres malos. Pero me gustaría en esta noche resaltar la figura de Caín. Quizás fue el primer hombre malo sobre la tierra ahí que dice la Biblia y mató a su propio hermano Abel. A sangre fría lo mató. Un hombre malo, corazón malo. También habla de hombres violentos en este mismo versículo 1. Y un hombre violento es una persona que no es capaz de relacionarse bien con las personas que le rodean. Y no sabe cómo arreglar si se le presenta un problema. El hombre violento generalmente lo hace con violencia. Saúl era uno de ellos. Por eso él quiso eliminar a David. Él no fue capaz como rey de llamar a David y conversar y llegar a un acuerdo. No, él era un hombre violento y quiso eliminarlo. Era la única manera de enfrentar su problema, es con la violencia. También habla aquí la palabra de hombres impíos. La palabra impío se refiere a aquellos que desprecian a Dios, aquellos que viven en rebelión contra Dios, aquellos que rechazan todo lo que tenga que ver con Dios. Entre estos impíos se encuentran los ateos, que no creen en Dios. Un ejemplo de esto es el rey Nabucodonosor de Babilonia. Él se creía Dios, era un hombre impío, y el juicio de Dios vino sobre él, y fue quitado del reino, y dice la Biblia que él vivió en el monte, junto con las cabras monteses, él comía hierba, vivió como un loco, porque le dio la espalda a Dios y no honró a Dios. Hasta cuando se arrepintió, Dios lo restauró. Hombres impíos. También habla la palabra de hombres injuriosos. Es decir, estas personas son las que ofenden, son las que causan descrédito a otras personas. Son aquellas que atentan con la buena reputación de una persona. Oh, hermanas, una persona de bien, alguien que habla mal contra ella, crean mala fama, atentan con el honor, el buen nombre de una persona. Ellos son los injuriosos.
A estas personas no les afecta si afectan la dignidad o la estima de una persona. No, no, hermanos. Él causa daño y muchas veces irreparables a su prójimo, hombres injuriosos. También habla la Biblia de hombres deslenguados. Me llamó la atención esta palabra, ¿no? Deslenguados. El diccionario dice que una persona deslenguada es aquella que calumnia, es decir, habla falsedades, habla mentiras del prójimo. Y por su parte el diccionario dice que son personas desvergonzadas, desbocadas, mal habladas, que siempre están hablando contra el prójimo, no importa si son verdad o son mentiras. También la Biblia habla de hombres injustos en el versículo 11. ¿Sabes, querido? Dios aborrece la injusticia. Y también, por supuesto, a los injustos. Es decir, aquellas personas que no hacen lo correcto. Aquellas personas que cambian la verdad por la mentira. Por ejemplo, en el versículo 23 del capítulo 20 de Proverbios dice que abominación, es decir, es cosa detestable al Señor las pesas falsas y la balanza falsa no es buena, dice. Dios detesta la injusticia que se hace cuando se cambian las balanzas injustas para ganancia de sus dueños. Una parte de la injusticia también del hombre injusto es aquel que aprueba la parcialidad, que se parcializa, toma partido por alguien, aun cuando sabe que esto es injusto. Esto es lo que hacían los soldados de Saúl. Los que perseguían a David eran injustos porque sabían que David no había hecho nada malo. Hermanos, aún David los había salvado de manos del gigante Goliat, los filisteos, a quien le tenían miedo. Pero eran injustos al querer matarlo. Los soldados se habían parcializado con el pensamiento de Saúl, que era totalmente ajeno a la verdad. Dios no aprueba la injusticia y estos hombres injustos perseguían a David. Estas personas, queridos hermanos, los malos, los violentos, los impíos, los injuriosos, los deslenguados, los injustos, se habían dedicado a planear cosas malas contra David. El versículo 2 dice, maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Qué terrible condición. Hombres que se reunían solamente para pensar el mal contra David. Urden, dice aquí la palabra, contiendas. Buscan contiendas, buscan pleitos, buscan planes maléficos contra David. No solamente hacían planes, sino dice también, hablaban contra él. El verso 13 es muy gráfico cuando dice que estas personas tenían lenguas como de serpientes. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Todo lo que proferían era veneno, eran cosas malas contra David. También dice que ellos habían preparado trampas para hacerlo caer. Versículo 5 dice, me han escondido cuerdas y lazos y han tendido una red junto a mi camino para hacerme caer. Me han puesto trampas en el camino. Oh, hermanos, cuando veo de este tipo de hombres, 7 tipos de hombres que hacían todas estas cosas contra David, hermanos, que hablaban mal de él, que hicieron trampas contra él, que maquinaban planes maléficos contra David. Pienso cómo debería sentirse David ante estas personas, con todo lo que hacía. Imagino, hermanos, como muchos de nosotros nos sentiríamos en una situación igual, muy frustrados, confundidos, quizás hasta aún desesperados. Muchas personas contra él solo. Es una situación casi insoportable. Es por esa razón que en su humanidad David se sentía triste, desalentado, casi sin fuerzas para seguir adelante. Me pregunto esta noche, querido, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces nos hemos sentido abrumados? Quizás sin ver una salida posible. Hermanos,
¿Cómo te has sentido? Quizás estás pasando por este tiempo. Una situación similar, abrumado porque te sientes como perseguido, señalado, calumniado, atacado, oh hermanos queridos. Pero hay una segunda parte de esta historia y miren cómo reaccionó David. Y aquí viene quizás la parte que es el título de esta reflexión, ¿no? ¿Cómo actuamos cuando nos sentimos atacados? Y aquí David nos da una gran lección, la forma como él reacciona. Hermanos queridos, interesante la expresión que hace David cuando dice aquí en Dios mío eres tú. Dios mío, en el versículo 6. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Esta es una expresión hermosa. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque esto demuestra una relación muy estrecha entre David y Dios. Decir Dios mío es como decir, tú eres mi Dios. Tú no eres un Dios lejano. Tampoco tú no eres el Dios de otras personas. Tú eres mi Dios. Tú estás cerca de mí. Es por eso que Él le puede decir con toda confianza, como dice este mismo versículo 6, escucha, oh Jehová, a la voz de mis ruegos. Escúchame, Señor, porque tú eres mi Dios. Hermosa petición de David en el versículo 1 cuando le dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Y al mismo tiempo le pide en el versículo 4, guárdame, oh Jehová. Es decir, cuando le dice, líbrame del hombre malo, está diciendo, líbrame de ellos, pero guárdame en tus manos, que es el lugar más seguro, Señor. Aunque los enemigos estén ahí, si estoy en tus manos, nadie podrá tocarme. Hermanos queridos, aquí David nos da una gran lección, que en medio de cualquier situación difícil, al que primero debemos acudir es al Señor, en búsqueda de su ayuda. Cuando David va a Dios, él va con una profunda fe y confianza en el Señor. Queridos, ¿a quién acudimos cuando estamos pasando por situaciones malas? Es el Señor. No es a la familia, no es a los amigos, no es a nadie, ni aún al pastor, hermanos. Quien debemos acudir en primer lugar es a Dios. Aquí me ayuda, me encanta cuando David va al Señor con una fe tremenda. En medio de esa situación difícil, ¿no? Como decía la canción, cuando sientas desmayar y que ya no tienes fuerzas para continuar. Cuando la gente diga no, ya todo llegó a su final. Hermanos queridos, ahí sale la fe profunda que tenía David en Dios. Me encanta la fe de David y la seguridad que tenía que el Señor tomaría en sus manos su causa. Como lo dice el versículo 12, el Señor tomará en sus manos su causa. Cuando venimos al Señor le entregamos una situación, Él lo toma en sus manos. Y termina este salmo precioso en el versículo 13 mirando hacia el futuro, porque Él dice, alabaría su nombre y moraría en su presencia para siempre. Es decir, ya no estaría abrumado, angustiado, abatido, sino habrán en mis labios palabras de alabanza a su nombre y moraría en su presencia. ¿Sabes, querido? Esto me enseña que los tiempos difíciles van a venir a nuestras vidas. Aun cuando andemos en los caminos del Señor, aun cuando nos esforcemos en ser fieles al Señor, los tiempos difíciles van a venir. Y cuando estos lleguen, debo ir a la presencia del Señor. Debo ir a Él, debo acudir a Él a pedirle ayuda. Y cuando vaya a Él, debo tener la seguridad que Él tomará mi causa en sus manos, que Él hará justicia, porque Él es Dios Todopoderoso. Y finalmente, este salmo nos enseña cuál es el final de los malos. Sabes, querido, hay un final triste para los malvados. Al final, el bien triunfará sobre el mal.
Es interesante que David no toma venganza contra ellos. No toma alguna acción de rebeldía y trata de vengarse por todo lo que le están haciendo, no, sino que David pide en su oración un castigo para ellos. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 9, los que me rodean, los que levantan la cabeza contra mí, dice que caiga sobre ellos la maldición que me lanza. Es decir, que ellos reciban aquello que ellos están pretendiendo traerlo contra mí. Versículo 10 dice, que caigan sobre ellos carbones encendidos, que los echen en pozos donde no salgan más, que fuego caiga sobre ellos. Y el versículo 11 dice, que no permanezca en la tierra el deslenguado, que el mal persiga al violento y lo destruya, su misma violencia sea como él. Es decir, que sea como un boomerang. Todo lo que me están deseando caiga sobre ellos. ¿Sabes, querido? Aun cuando David está pidiendo aquí un castigo para los malos, aquí también él nos da una enseñanza. Él no toma venganza de sus enemigos, ni aún estuvo dispuesto a tocar al ungido de Jehová, como dice en el libro de 1 Samuel. ¿Sabes? Un día cuando Saúl estaba persiguiendo a David, él entró a una cueva y se puso a dormir junto con su ejército. Al costado de él estaba el general Abner, que lo acompañaba para todo lugar. Y entonces David, con sus amigos, con aquellos que le escoltaban, decidió ir a verlo. Y dice la Biblia que se metió hasta la cueva y vio allí a Saúl profundamente dormido y su lanza estaba cerca de su cabeza. El amigo que le acompañaba le dijo, mira, David, Dios entregó a tu enemigo en tus manos. Y le dice, permíteme tomar la lanza. Yo le voy a clavar la lanza en las sienes y voy a dejarlo ahí, sobre el piso. Y David le dijo, no lo hagas. No lo toques, porque es el ungido de Jehová. Dice, yo no tocaría al ungido de Jehová. Y él impidió que Saúl fuera asesinado en ese día. ¿Por qué, queridos? Porque David conocía el secreto. Cuando el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No tenemos que vengarnos. Tenemos que elevar nuestra causa al Señor y descansar en Él. Él es el juez justo. Él nunca se equivoca. Mis queridos hermanos, es posible que en estos días o en este tiempo estemos pasando tiempos difíciles, que nos sintamos perseguidos sin causa, que nos sintamos calumniados, que sintamos que nos están tendiendo trampas para que caigamos, o que se está hablando mal de nosotros, siendo todo eso mentira. ¿Sabes, querido? Déjalo en la mano del Señor. Él conoce cuál es la verdad. Él conoce la verdad. Y en lugar de eso, cambia tu frustración por oración. Ven al Señor, así como lo hizo David, y nos da una lección de venir al Señor pidiendo su ayuda. Y dile, Dios mío eres tú. Dile, tú eres mi Dios. Tú eres un Dios que no está lejano, está cerca y conoce todo lo que está pasando. Y dile que te escuche. Dile que te libre de la mano de esta gente mala. Pero al mismo tiempo dile que te guarde en la palma de su mano. Hermanos, vengamos al Señor. Y tengamos la seguridad, como la tenía David, que Dios puede tomar nuestra causa en sus manos. Y que pronto Él cambiará esa situación. Y alabaremos al Señor. Recordemos que Dios es el vengador. Mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y al final de los malos es muy triste. Y para terminar me gustaría hacer referencia o leer un versículo que se encuentra en Isaías 54:17 que dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación vendrá de mí, dijo Jehová.
Sabes, querido, no hay armamento creado que se use contra ti que te pueda tocar. Aún si alguien hablare contra ti, dice la palabra, tú lo juzgarás. ¿Por qué? Porque esta es tu parte en el Señor. Esta es la protección que Dios te da. Y finalmente, recuerda esto. Dice la palabra, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Recuerda que la salvación viene del Señor. Viene de sus manos, no de tus manos. Espera en el Señor. Tú eres un hijo de Dios y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Al contrario, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los hijos de Jehová, y su salvación vendrá de él, dijo Jehová. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que esta palabra que Dios nos da en el Salmo 140 llegue en una buena tierra y de fruto a 100 por uno.